Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Sigo como siempre, siempre que tengo un ratillo con las entrevistas. Es un poco cliché decir que todas las entrevistas me hacen mucha ilusión, pero es que la verdad que sí, pues que la de hoy me hace una especial ilusión. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España, y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Tenemos una persona con la que tengo cierta amistad, hemos compartido muchas charlas, aparte de charlas de estas que nos salen planificadas pero que le dejan a uno pensativo. Tenemos con nosotros al doctor en Economía y Psicología, autor, conferenciante, coach y emprendedor. Tengo que leerlo porque el listado es largo. Leonardo Ravier. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Ignasi. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de estar contigo. Y yo también. Voy a contar la historia brevemente. Nos conocimos por casualidad en Viena, en un evento de estos, y luego creo que coincidimos en el taxi y en el aeropuerto, y de esas charlas que me resultan fructíferas, te lo puedo decir abiertamente, lo digo también aquí en la entrevista, y espero que en esa dirección pues también resulte esta entrevista, que estoy seguro que será interesante y fructífera. La primera pregunta, como ya sabes, siempre es personalizada, así que háblanos de ti, ¿qué nos puedes contar de tu trayectoria profesional o intelectual brevemente, aunque veo Ujú. que el currículum es largo, y luego vamos tocando una serie de temas. Así que cuando quieras. Bueno, a ver, para los que no me conozcan, soy argentino, nací en Argentina, me vine a España en el 2001, un poquito antes, unos meses antes del famoso corralito. Y nada, soy doctor en economía, me dirigió la tesis Huerta de Soto. En esa línea, pues he escrito algún artículo académico, ahí fue donde nos conocimos en Viena, en un congreso de la Escuela Austríaca, pero por otro lado también soy coach, llevo 20 años en el mundo del coaching, también empezamos pues en los inicios del coaching aquí en España, y he tenido un proceso de internacionalización en cuanto a mi carrera profesional, viajando por Latinoamérica, llevando la esencia del coaching a otros países. Y además, pues emprendedor, desde que llegué, pues he emprendido diferentes proyectos, empresas, algunas me fueron mal y otras me fueron un poco mejor. La verdad que no sé por dónde empezar, pero escuchándote veo que te mueves entre dos disciplinas. Por una parte, pues la economía y el liberalismo, podríamos decir, y por otra parte, el coaching. Así que quizás te pediría un poco a ver si brevemente las pudieras como definir, tal y como tú concibes estas disciplinas, y a ver si luego nos puedes ayudar a crear un link, si es que lo hay, Sí, aunque supongo que sí. claro. De hecho, yo no me defino tanto como economista, a mí me gusta llamarme más bien praxiólogo. Y bueno, como sabes, la praxeología es la ciencia de la acción humana. Y uno de los aspectos o pilares claves en el mundo del coaching o en el mundo del acompañamiento o en los procesos de ayuda en los que tú procuras que otro consiga sus objetivos o resuelva sus problemas, está centrado en la acción, ¿no? Al final de cuentas, la acción es el que produce el cambio, el que produce el que las cosas sucedan, ¿no? Ujú. Y fue de hecho esa conexión, fue la conexión entre la ciencia de la acción humana y la profesión del acompañamiento lo que a mí me llevó a unirlas a ambas, ¿no? Pero no es solo eso. Dentro de la escuela austríaca y dentro del liberalismo o dentro del libertarismo, uno tiene que tener en cuenta, o se tiene en cuenta, que un aspecto clave para comprender realmente qué es la libertad y las consecuencias que esto implica en la vida humana es entender qué significa el conocimiento tácito o qué es eso del componente tácito del conocimiento que hablaba Michael Polanyi, o qué significa eso de que somos esencialmente seres creativos a la hora de emprender o a la hora de actuar como empresarios, ¿no? Y ese aspecto de la esencia del conocimiento tácito es otro pilar clave y fundamental, tanto de la economía, entendida desde esta perspectiva, como del coaching. Y Ujú. pues bueno, podríamos seguir hablando de muchas relaciones que hay, ¿no? Y de hecho, si tú te pones a pensar entre la ciencia de la acción humana y el concepto de creatividad
que yo le llamo engendramiento y que tiene que ver con una de las cualidades fundamentales del conocimiento tácito, más otros aspectos como el principio de no agresión, ¿ok? Que hace al hecho de que pues, la actividad empresarial realmente sea eficiente, llevado al ámbito individual, llevado todo eso al ámbito individual, se transforma o emerge una nueva profesión que es el coaching como tal. Y la esencia del coaching radica en comprender esos conceptos e integrarlos. Claro, yo ahora los estoy comentando al aire, ¿no? ¿Integrarlos de qué manera? Pues no sé si al final le he perdido un poco el hilo. Integrarlos en el conocimiento Es de fácil que cómo perdamos el hilo. de cómo, de cómo funcionan las personas, de por qué actuamos como actuamos, Sí. hablando de acción. Sí, bueno, a ver, es fácil que perdamos el hilo y también como estamos tocando temas diversos y son públicos diferentes, Ya, pues claro, si yo tengo enfrente a un empresario, me dirijo de una manera, si tengo frente a economistas, me dirijo de otra, si tengo frente a coaches, me dirijo de otra, pero a los tres les hablo exactamente de lo mismo, ok. ¿sabes? Es exactamente lo mismo. Pero vamos a ver, el concepto sería que hay un impulso natural en el ser humano hacia el desarrollo, ¿sí? O hacia la consecución de objetivos o de bienestar o de satisfacción o de beneficio o de incluso de trascendencia, ¿no? Hay un impulso natural en el ser humano que nos lleva a querer estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio, sea psicológico, sea material o incluso espiritual, en el ámbito que sea. Ese impulso que tenemos todos y que enlaza con esa capacidad innatamente creativa o engendrativa que tenemos los seres humanos, se puede potenciar, se puede generar una relación o un contexto en el que las personas sean más eficientes o sean más felices. En el contexto de la economía, pues sabemos o podríamos hablar mucho sobre cuál es ese contexto que permite que la actividad empresarial realmente se transforme en el motor de la sociedad. Y ahí tienes que hablar de unas ciertas cualidades o ciertas características que tiene que tener como estructura, como continente esa sociedad que permita que eso suceda. Pero claro, yo me he dado cuenta que eso no solamente es cierto desde el punto de vista económico, también lo es desde el punto de vista empresarial. Hay un cierto contexto que tú puedes crear y que puedes gestionar en las relaciones dentro de una empresa para conseguir que los colaboradores sean más eficientes a la hora de hacer su trabajo. Y no solamente en el mundo de lo organizacional o empresarial, también en el mundo del acompañamiento o de la ayuda personalizada o individualizada. Donde, Ignasi, es muy curioso porque hay una extrapolación directa. Yo tengo comprobado y está demostrado por diferentes vías de que si cuando tú estás buscando una solución a un problema o estás buscando conseguir un objetivo, yo te acompaño, pero en lugar de estar diciéndote lo que tienes que hacer o de estar transfiriéndote o de estar interviniendo en tu proceso mental o en tu proceso de acción, procuro generar una relación o un contexto en el que tú trabajes con tus propias acciones, con tus propios pensamientos, con tus propias motivaciones, voy a conseguir que tú desarrolles mayor creatividad y mayor eficiencia, ¿sí? Mayor resolución en lo que tú estás buscando, o ya sea resolver un problema o conseguir objetivos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no sé, he intentado sintetizártelo, pero el principio es el mismo. Ahora, son diferentes contextos y hay que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Una cosa es el mercado y tienes que estudiar y entender y conocer una serie de cuestiones sobre qué es el mercado, cómo funciona y demás, para entender esto que acabo de decir, y ahí hay una discusión económica y política pues, brutal. Pues, otra es entender qué es una organización, por eso mi tesis doctoral en economía fue sobre la teoría de la empresa o teoría de la firma, ¿sí? Es decir, yo intenté presentar cuáles son los principios
praxeológicos, es decir, describir la naturaleza de la empresa desde la praxeología, si tú entiendes cuáles son esos principios, entonces puedes comprender cómo tienes que gestionar el contexto para que ocurra eso mismo que ocurre en el mercado, pero dentro de la empresa, ¿ok? Y lo mismo lo puedes llevar al ámbito psicológico, por decirlo de alguna manera. Digo psicológico O individual, quizás. que en realidad sería el ámbito individual, efectivamente, pero donde nos damos cuenta que la mente funciona igual. La mente es una red puedes llamarle red neuronal o red de inputs, da igual, pues es una red, ¿ok? Igual que una organización es una red y un mercado es una red, ¿ok? Y hay interacciones entre individuos digamos, que funcionan de manera espontánea en el mercado. Hay una red de individuos que funcionan, aunque con una directriz o con una dirección propia que es basada en el propósito que tiene la organización, pero hay una red de individuos que se comprometen entre sí para poder llevar a conseguir un objetivo común, que es que esa empresa pues, sea más eficiente. Y también a nivel individual hay una red, y hay una red que funciona tanto de manera espontánea como de manera, digamos, dirigida. ¿Sí? Es decir, el ser humano tiene la capacidad de dirigir su pensamiento, de dirigir su mente, y a su vez en ese esfuerzo voluntario de querer dirigir su mente, suceden procesos espontáneos, ¿sí? Que son propios de la esencia engendrativa que tenemos o de la esencia creativa, y que si nosotros liberamos esa capacidad, lo que se consiguen suelen ser, en términos generales, cosas extraordinarias. Es decir, consigues que las personas se den cuenta de aspectos que hasta ese momento no eran capaces o no podían ver porque estaban sumidos en un proceso, digamos, de ofrecer autoridad a terceros, ¿sí? O de no tener esa disposición de introspección, esa disposición realmente de buscar las respuestas por uno mismo. Y claro, pues esa búsqueda externa te lleva a un límite importante en tus capacidades. Bueno, esto más que una entrevista está siendo una masterclass, pero me encanta y lo celebro que Bueno, así sea. Tú corrígeme si me equivoco, si estoy patinando o si lo entiendo o no. Entonces, por ejemplo, tal y como te estoy escuchando, entiendo que al final, dentro de estas estructuras, ¿no?, que has creado, que podría ser mercado, organizaciones, individuos, al final todo se mueve un poco como en esta dicotomía de planificación versus espontaneidad, ¿no? Un poco, veo que va sí, por ahí. totalmente, totalmente. Es que ahí hay unos principios. A ver, Ignacy, lo- los principios que enseña la escuela austríaca son principios naturales. La escuela austríaca no es una escuela de economía prescriptiva que ella quiere que las cosas sean de una manera. Lo único que hace la escuela austríaca es decirte cómo funciona, cómo es la realidad del mercado o de la sociedad. Es una ciencia descriptiva. Y eso te lleva a unos principios que son connaturales en el ser humano. Podemos querer o pretender querer que las cosas sean de una manera distinta, pero las cosas son como son. Entonces, esto que tú hablas de esta dicotomía, en realidad para mí es la gran dicotomía del problema del ser humano como raza. En mi tesis doctoral, pues yo hice, digamos, un repaso histórico también de los griegos a la actualidad en relación a la escuela austríaca y en relación a la teoría de la firma, y tú te das cuenta que ese problema dicotómico del orden espontáneo frente al orden, digamos, impuesto, ¿sí?, existe desde siempre, y es para mí el gran tema, o sea, es el gran tema para mí, es el tema que más me apasiona discutir y hablar, porque entiendo que si tú, Ignacio, en lugar de decirme que esta entrevista está haciendo una masterclass, tuviera la sociedad un conocimiento tal de que lo que yo estoy diciendo ahora le suponga algo obvio, estaríamos en unas condiciones diferentes. Ya. Pero no es así. O sea, yo cuando hablo, ya sea en el ámbito económico o el ámbito de la organización o el ámbito del coaching,
y presento verdades que son connaturales al ser humano, y la gente se sorprende, porque al final realmente de los talleres y de las conferencias salen sorprendidos de la información, del conocimiento y de las implicancias que tiene, ya ni te digo cuando lo ponen en práctica, pues ahí te das cuenta realmente el problema social en el que vivimos, que algo que se supone que es natural y que debemos conocer desde pequeños, realmente nos sorprende como algo completamente inédito, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Ignacio, esa gran dicotomía de la que tú hablas es el gran tema que a mí me ha llevado, de hecho, ya hace muchos años, de enlazarlo. Es decir, mi gran cuestión, digamos, intelectual fue que yo noté o yo percibí, yo me di cuenta inmediatamente que el problema del management, el problema de la economía y el problema del desarrollo personal, por decirlo de alguna manera, estriba en un mismo lugar. Es un mismo lugar, es un núcleo que hay que atender, pero desde diferentes ámbitos. Por lo tanto, claro, esto a mí, Ignacio, me llevó a tener que dedicar 8 años a estudiar praxeología para desarrollar una tesis doctoral en economía en el mundo digamos, de la empresa. Me llevó otros tantos el ir aplicando esto a lo que tú ya conoces porque conoces del tema sobre el self-management, ¿okay? Lo que significa la autogestión en español, y otros 20 años que me llevó en el mundo del coaching, porque ahí surge algo interesante, Ignacio, y es que sería bueno que se entendiera que no es tanto que mi percepción de estos mundos me lleva a querer verlo de una manera, sino que yo, estando en mundos diferentes, me he encontrado con las mismas cuestiones. Y el coaching, la esencia del coaching genuino, realmente el coaching, lo que es el coaching como tal, surge como un método de ayuda en el que el ayudador, sin transferir conocimiento, sin intervenir en el proceso psicológico, mental o de pensamiento o de acción del otro, consigue que el otro aprenda por sí mismo en un nivel de eficiencia superior. Entonces, perdón que te corte porque este me parece un punto interesante. Entonces, dentro de lo que sería este proceso, que insisto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahora a nivel individual, pero se puede extrapolar a varias estructuras. Entiendo que tú, no sé si aplicas o aplicáis el método socrático de devolver preguntas, o sois meramente como un espejo para que la persona se pueda ver a sí mismo con sus falencias y con sus virtudes, y de ahí pueda emerger este conocimiento tácito que mencionabas antes. Vale, pues sí, bueno, va a sonar un poco presuntuoso lo que voy a decir, pero efectivamente el origen está en Sócrates, pero lo que hacemos nosotros es la mayéutica, digamos, perfeccionada durante 2000, casi 2500 años, ¿sí? A uno le puede pasar presuntuoso si coges la mayéutica, ¿ok? Y la traes al siglo XXI, pero hay que tener en cuenta que esa idea que Sócrates tenía y que supuestamente él conseguía, y digo supuestamente porque había una incoherencia en Sócrates entre lo que decía que hacía y lo que hacía en la realidad, eso fue evolutivamente desarrollándose y de manera espontánea a lo largo de la historia, ¿sí? A Kierkegaard, por ejemplo, que es filósofo existencialista, era el Sócrates, también le llamaban, ¿no? Y luego esto fue desarrollándose en el ámbito educativo, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito deportivo, en diferentes ámbitos. La mayéutica de Sócrates se ha intentado aplicar en diferentes ámbitos y ha ido desarrollándose. El coaching es el último, digamos, producto o reducto de lo que es la mayéutica como proceso de ayuda, como proceso de acompañamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que yo hago en mi tesis doctoral en psicología, donde estoy presentando la teoría general del coaching, es mostrarte esa evolución, cómo se ha dado, plantearte los aportes que diferentes autores, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía existencialista, el propio Husserl, cuando habla de la epogée,
¿sí? O cuando habla de la fenomenología, está tratando temas relacionados con el asunto, y luego vamos a ver que dentro de la psicología humanista también estaba la misma esencia, y podemos estudiar ahí a Carl Rogers, y luego pasamos a Tim Galway, y luego pasamos a John Whitmore, que en Inglaterra fue el que aplicó el que escribió el primer libro de coaching propiamente dicho. Es decir, yo te puedo hacer una evolución de hitos importantes para que tú veas el aporte que hizo cada uno, las deficiencias, los problemas que se presentan de coherencia interna en la propuesta, y mi teoría general del coaching, que la estoy presentando el mes que viene, es la propuesta de sistematización final, ¿sí?, de una propuesta científica donde se pueda entender realmente cómo y por qué es posible desarrollar lo que Sócrates decía, pero de manera eficiente y real. Y te pongo un punto aquí, Ignasi, que dentro de lo que son tus seguidores, que son muchísimos, quizá ese público lo pueda entender mejor. ¿Sabes quién fue el que consiguió demostrar o explicar, articular científicamente por qué lo que decía Sócrates o el famoso problema del conocimiento de Platón fue explicado? ¿Sabes quién fue el que explicó por primera vez eso? Michael Polanyi en los años 40. Y Michael Polanyi es el padre, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, es el padre que consiguió explicar qué significa realmente eso del conocimiento tácito, y es el que nos permite entender realmente en qué consiste la actividad emprendedora o la función empresarial dentro de la escuela austríaca. Es decir, que estamos hablando que en 1940, en los años 40 del siglo pasado, recién por primera vez tenemos la articulación para poder entender lo que Sócrates pretendía hacer hace casi 2500 años atrás. Por lo tanto, viéndolo desde esa perspectiva, pues claro, de 1940 al 2020 no han pasado tantos años en el que nosotros hemos podido o se ha ido pudiendo articular y explicar eso que hacía Sócrates de una mejor manera, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente, hoy estamos en condiciones, digamos, tanto de conciencia como de conocimiento muy superiores a las que tenía Sócrates para poder explicar lo que hacía, ¿no? Claro. Bueno, está siendo una charla densa, pero también con una materia apasionante. Para cerrar este bloque, y si quieres luego tratamos otro tema, a ver si, es que a ver, no sé cómo estructurarlo. Has estado hablando de que el hombre, ¿no? Como el problema congénito de la humanidad, ¿no? De la planificación versus la espontaneidad o la energía creativa, vamos a decir, que surge desde dentro hacia afuera. Entonces, este conocimiento tácito, el coaching no directivo, self-management, la teoría general del coaching, llámale como quieras, a ver si nos la pudieras resumir, es decir, cómo nosotros, danos 3 o 4 herramientas para que ya cualquier espectador, sea de la esfera que se encuentre en su vida, pueda empezar a incorporarlo en su vida, si es posible, o no sé si se necesita una persona externa que te haga este acompañamiento en este caso. A ver, bueno, si te fijas, Ignasi, yo sé que esto es complicado en una entrevista, yo sé que es denso porque, claro, intento explicar cosas que no son sencillas, o sea, son fáciles, pero no son sencillas porque tenemos un paradigma y un mindset muy diferente como para poder comprenderlo, ¿no? Pero tanto la economía como el self-management, ¿sí? Tanto lo que es la teoría de mercado como el self-management como el coaching, estamos hablando de procesos de interacción humana, Yo no me reconozco como un experto en autoayuda, ni como un consejero, ni como una persona que te va a dar tips para decirte cómo tienes que ser feliz o cómo tienes que hacer para ser más creativo, etcétera, ¿no? Aunque toco estos temas, no es esa mi labor, ni es eso lo que yo hago. Lo que yo hago y lo que articulo, tanto a nivel académico como profesional, es explicar en esas interacciones del proceso de ayuda individual o dentro de la interacción organizacional o dentro de la interacción del mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que las cosas funcionen? Para que las cosas funcionen. Y yo sé que tú quieres que lo baje a tierra. Yo te voy a poner, a mí me gusta mucho una metáfora que utilizó Carl Rogers para explicar
lo que él llamaba en su momento la terapia no directiva, ¿no? Y él decía que cuando, yo creo que, bueno, no sé qué edad tenía Carl Rogers, pero él bajó al sótano de su casa y vio unas patatas que estaban en las peores condiciones que pueden estar unas patatas, ¿sí? Es decir, sin tierra, sin sol o con muy poca iluminación, etc. Y él vio cómo esas patatas crecían, ¿no? Si los brotes de las patatas crecían y intentando hacer todo el esfuerzo posible para poder cumplir con la función por la cual la patata existe, ¿sí? Es decir, a pesar de que las condiciones no le eran favorables, él vio ese impulso natural que tiene la patata a querer crecer. Y ese impulso natural, Ignasi, que tiene la patata, también la tiene el ser humano, obviamente en cualidades infinitamente superiores, tanto que nuestra mente es incapaz de poder imaginárselo. Nosotros tenemos un impulso, bueno, los psicólogos humanistas hablaban sobre este sentido de trascendencia y de desarrollo natural, ¿no? También. Es decir, los filósofos existencialistas hablaban de lo mismo. La Escuela Austríaca de Economía habla de lo mismo. ¿Qué es lo que te están diciendo? Hay en las interacciones humanas un impulso natural hacia el desarrollo, hacia la eficiencia, hacia la mejora del ser humano. Entonces, si nosotros reconocemos que existe ese impulso natural de desarrollo y que no solamente es una cuestión individual, de decir, yo quiero sobrevivir, yo quiero desarrollarme profesionalmente, yo quiero, pues, no sé, vivir mejor, sino que incluso en la interacción se busca también, pues, que mi familia esté mejor y que dentro de mi familia, mi barrio, mi comunidad se encuentre mejor y entre vecinos se ayudan. Y no solamente eso, sino que entre las propias localidades, y bueno, y lo podemos ir creciendo, ¿no? Y se va constituyendo lo que es el mercado. Yo creo que cuando uno entiende y reconoce que hay ciertas verdades que uno tiene que conocer para poder potenciar ese impulso natural, y que hay otras cosas que hacemos los seres humanos, que somos los únicos animales capaces de ir contra nuestra propia naturaleza, pues que hacemos cosas que nos impiden realmente conseguir nuestro propósito natural o nuestro propósito original, sea individual, sea organizacional o sea social. Bueno, muy interesante esto que dices y me resulta curioso porque yo a mi manera he llegado también a conclusiones relativamente similares. A mí me interesa mucho el mundo de la supervivencia, no sé exactamente por qué, por curiosidad, el conocimiento de la naturaleza y personas que se encuentran o se han encontrado en momentos extremos. Y es muy curioso porque hay mucho de lo que tú estás diciendo ahí también, de cuando uno está al límite, vamos a decir, pues también apelar a cierta fortaleza interior y a cierta creatividad y a fundirte con el entorno, entenderlo y sacarlo mejor de ahí. La verdad que pues yo creo, a ver, llevamos bastante rato de entrevista, pero yo creo que aquí, como mínimo yo, pues me ha quedado bastante claro lo que dices. Más o menos para ir entomando la parte final de la charla, me gustaría hablar de política o quizás todo lo que hemos ido hablando, a ver si lo pudiéramos también desplazar en la política. Me acuerdo en una charla que tuvimos que dijiste una frase que era algo así como, cuando uno no hay mejor manera para hundir a alguien que dárselo todo. Que no sé si compartes la tesis, pero yo me acuerdo que tú me dijiste algo así. Intentemos ligar esto, ¿no? Vivimos en un sistema de progreso, tenemos una serie de derechos, tenemos una serie de seguridades y me da a mí la sensación de que el mismo sistema, no sé si con bondad o con maldad, nos está quitando el incentivo de todo esto que venimos hablando, ¿no? De sobrevivir, de dar nuestra mejor versión. A ver qué pasa con este sistema que quizás hemos creado a veces tanta prosperidad que al final ya no se sustenta en sí mismo. No sé si entiendes un poco mi reflexión, Leo. Te entiendo perfectamente, Ignasi, coincido en lo que dices. En lo que no coincido es que hayamos tenido tanta prosperidad. Es decir, yo no sabría cómo explicarte esto en pocas palabras, pero Ese es el vivimos reto. en un mundo social, en una estructura que en gran medida, en prácticamente todos los ámbitos de la vida,
nos estamos metiendo palos en nuestra propia rueda, constantemente, constantemente. Nuestro día a día es ese, es palos y palos y palos y palos, en el sistema económico, en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en el sistema de emprendimiento, en el sistema laboral, en el sistema... O sea, analices el sistema que analices, lo curioso, Ignacio, para mí, después de haber estudiado y haber reconocido cuáles son esos fundamentos esenciales y propios del ser humano, es que nos estamos metiendo palos constantemente. Nosotros no tenemos... Yo termino mi tesis doctoral en economía diciendo una frase que no sé si... Bueno, una frase, no es que tenga una frase hecha, pero una idea que en algún momento habré leído en algún lugar, y es que no tenemos ni puñetera idea de lo que la sociedad humana podría ser hoy si no tuviera esos palos en la rueda. No tenemos ni puñetera idea. Ponme un ejemplo de estos palos, para que quede claro. Todo, bueno, ¿en cuáles de los ámbitos quieres que...? Por ejemplo, economía, sistemas institucionales, políticos, leyes. No sé, entiendo que tu reflexión iba por ahí, ¿verdad? Sí, mira, desde el punto de vista económico, el sistema social está basado en la violencia. Punto pelota. O sea, no hay más que decir. El sistema social, político, social, está basado en la violencia. La violencia es antinatural, es antihumano. Es precisamente lo que hace que el ser humano deje de poder expresarse como ser humano, es precisamente la violencia, ¿no? El inicio de la violencia entre hombres. Y esa es la base sobre la cual está construida la sociedad. Eso para empezar. Pero ahora, Pero, ¿te Ignacio. puedo hacer un inciso? Lo que pasa es que mirando la Sí, historia, casi que te diría que nos dice lo contrario. Gran parte de los momentos de la historia, si no la mayoría, ha sido una batalla de sangre. Todo, gran parte de la interacción humana y subyugar los unos a los otros. ¿Me explico? sí, bueno, una cosa es una cosa es el comportamiento que tiene el ser humano, que como te dije antes, somos el único animal, en ese sentido, que es capaz de poder dirigir su vida contra natura, es decir, contra lo que le es propio o lo que le es favorable o lo que le es más beneficioso. Si yo te dijera a ti, y estarás de acuerdo conmigo, en que, aunque solo sea en términos ideales, porque primero hay que definir la teoría y luego bajar a la práctica, ¿no? Y en ese sentido, pues es necesario hacer ese trabajo. Si prefieres vivir en un mundo donde existe la capacidad del inicio de la violencia, o en un mundo donde ese inicio de la violencia no existe, o por lo menos está restringido al máximo, estarás conmigo en que la cooperación pacífica entre individuos es mucho más beneficiosa para la sociedad y para los individuos que el ejercicio de la violencia. Pero eso desde el punto de vista general, luego se puede ver en todo tipo de medidas interventoras que intervienen en la acción y en el pensamiento del ser humano. En el mundo educativo es un mundo que está construido, y lo puedes ver en el sistema en general, ¿sí? En el sistema educativo infantil, en el sistema educativo universitario, en el sistema educativo el que te dé la gana. Vas a ver que está basado sobre el mismo paradigma, que es un paradigma donde yo te enseño a ti lo que tú tienes que saber del mundo y donde la capacidad creativa está completamente obstruida, ¿ok? Precisamente por un exceso de información que muchas veces ni eres capaz de asimilar, ni te interesa, ni eres capaz de poder hacerla útil en tu vida o en tu día a día, ¿ok? El sistema educativo en sí mismo está construido sobre la base de lo que yo llamo el paradigma de la transferencia, ¿sí? Frente al paradigma del engendramiento. A los niños o incluso a los adultos en la universidad a mí me resulta no solamente indignante, Ignacio, me resulta absolutamente incomprensible que en muchas profesiones que se enseñan en la universidad, el profesional no haya ejercido la profesión. Solamente haya cursado y cursado y cursado teoría y teoría y teoría, y lo he visto en diferentes tipos de profesiones. Pues no tiene conocimiento tácito. Donde no es que no tenga conocimiento tácito, porque el conocimiento tácito es una cualidad que tenemos todos, pero donde no se le ha permitido
desarrollar la capacidad de integración tácita. Claro. Pero porque ni siquiera se tienen las competencias para poder hacerlo. Si tú le dices a una persona, si yo te digo a ti que existen dos maneras de aprender, por decirlo de alguna manera en términos simples, ¿no? Una es explicándote cómo yo creo que debes hacer las cosas, y otra es permitiéndote a ti que descubras cómo hacerlo, y yo te digo, bueno, elijo lo segundo, ¿qué puedes hacer tú para ayudarme a mí a aprender sin que tú me estés enseñando? Y la mayoría de las personas que se dedican al mundo educativo se quedarán a cuadros y te dirán, no tengo ni puñetera idea. A mí me enseñaron a enseñar. A mí no me enseñaron a que el otro aprenda. A mí me enseñaron a enseñar. Y aunque parezca loco, porque claro que existen pedagogos, claro que existen psicólogos, claro que existen un montón de profesiones que supuestamente buscan eso, pero yo yo estoy buscando todo el tiempo a ver dónde están y qué es lo que están haciendo en el mundo educativo para que tengamos lo que tenemos. Que además, Ignasi, todo está vinculado. La educación, bueno, ya lo estamos viendo ahora con el nuevo cambio en el modelo educativo, nos lo cambian cada 2 por 3. La política y la educación va a estar siempre de la mano, porque saben que desde la educación van a poder conseguir política y socialmente ciertas cuestiones. La prioridad es la educación, ¿no? Entonces, al final veo que todo el rato estamos dando vueltas sobre lo mismo y esto es positivo, que es directividad de arriba hacia abajo o no directividad y que sea desde abajo que surjan las demandas y la información, ¿no? Al final yo creo que un poco esta es la dicotomía tal y como yo lo veo. sí, exacto. La dicotomía es intervención en el mercado, la dicotomía es control y mando en la empresa, la dicotomía es transferencia en lo personal. O sea, los Y palos en esto, la... Ignasi, aunque Perdona. estemos hablando de lo mismo, tiene unas implicancias brutales. ¿Cómo Claro, educo yo a mi hija? claro. ¿Cómo educo yo a mi hija? Hoy le decía en la mesa, tú tienes 14 años, ya tienes la capacidad de poder tomar decisiones prácticamente en todos los ámbitos de su vida. A mí me da exactamente igual que la ley diga que a los 18 años tú eres mayor. Con 14 años, la capacidad de toma de decisiones que tiene una persona hoy en día es absoluta, es brutal, es impresionante. Yo a mi niña la eduqué tomando decisiones desde que tiene 2 años. Le dejaba elegir la ropa que quería ponerse. Y se iba al supermercado, hay fotos que ella se ríe ahora cuando las ve, porque lleva a lo mejor unas botas de un color con una camiseta de otro color, porque claro, estaba aprendiendo a combinar. Pero yo le permití a ella elegir, porque yo sé que mientras ella elige, aprende, y hoy en día prácticamente me da lecciones a mí de cómo combinarme la ropa, ¿no? Con 14 años. ¡Qué Claro. bueno! Y esto mismo, si tú lo llevas al ámbito organizacional, pasa exactamente igual, Ignacio. Parece mentira como lo que todo el mundo quiere es que las personas funcionen de manera autónoma en la empresa. Tanto el jefe como el empleado quiere autonomía y quiere capacidad de poder tomar decisiones y quieren capacidad de poder desarrollarse y quieren capacidad de poder dirigir su vida, o en este caso su rol, su función dentro de la empresa, hacia lo que ellos consideran que es más idóneo, ¿no? Y las empresas bajo el paradigma de control y mando, y aquí tenemos un culpable, en todos hay culpables, ¿no? Sí, en todos podemos buscar a alguien a quien echarle la culpa. Yo creo que esto es un problema de la naturaleza humana y es más profundo, pero siempre hay alguien que pone la mecha, ¿no? Tenemos a Keynes en economía, tenemos a Frederick Taylor en la empresa y tendremos a algunos pedagogos iniciales en el mundo educativo, en el mundo, digamos, del aprendizaje individual, que lo que han hecho pues, es de un sistema que, ojo, es verdad, Ignasi, que la sociedad está cambiando, es verdad que la sociedad se ha ido dando cuenta de estas cosas, es verdad que dentro del sistema estamos evolucionando de una forma bastante exponencial o bastante rápida, y muchos de estos paradigmas y muchas de estas formas de pensar se están rompiendo poco a poco, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando uno compara lo que dice la teoría y lo que dice la ciencia con la realidad, pues es realmente decepcionante. Es realmente decepcionante. Claro. Y bueno, ahí me vienen a la mente más cosas, pero te dejo que me hagas la siguiente pregunta o si quieres cortar aquí, porque si no, No, me de enredo. hecho, lo bueno si es breve 2 veces bueno, a pesar de que no ha sido breve la charla, pero sí fructífera.
Y vamos a entrar ya en la última pregunta. La última pregunta siempre es un consejo, pero en este caso quizás le daré un giro. Más que un consejo, te pediría que nos ayudes a liberarnos, vamos a decir, ¿no? Hemos estado hablando de problemas que la humanidad viene adoleciendo desde casi desde el inicio de la civilización y como hemos dicho, pues lo hemos podido ver en el pasado, lo vemos en la actualidad, lo vemos en organizaciones pequeñas, en individuos, en organizaciones grandes y demás. Hemos definido bastante el problema, pero a ver si nos pudieras dar así como para rematarlo, dos o tres herramientas para, insisto, quien sea que está escuchando esto, pues un poco, si quizás la intuición ya te está diciendo que te resuena algo de lo que está diciendo Leonardo, pues a ver si nos puedes ayudar en este proceso de liberación, que entiendo yo que al fin y al cabo es lo que todos buscamos. Ya, lo que pasa, bueno, Ignasi, lo estás intentando por segunda vez. Vengo de la No, directividad, ¿sabes? O si no, sencillamente un consejo que siempre termina. no, simplemente, no, lo que te quería comentar es, eh, para mí no es tanto seguir un consejo como llevar una dinámica o una forma no sé, una forma de vida o una forma de entender el mundo, ¿no? Es una visión del mundo al final de cuentas que no se puede resolver con 3 tips. Claro. Pero bueno, yo entiendo tu demanda, entiendo lo que estás preguntando y no sé, yo lo que diría es, nosotros los seres humanos venimos al mundo con una, un impulso y necesidad que además nos es muy agradable de querer aprender. Somos curiosos por naturaleza. El niño es curioso por naturaleza. Esa curiosidad nos es aniquilada poco a poco por escuchar voces externas que nos impiden a nosotros dirigir nuestro foco de la conciencia en aquellas cosas que nos llaman la atención. ¿Sí? En aquellas cosas que nos llaman la atención. Llega un momento en tu vida, Ignasi, en que ya no prestas atención a lo que tú quieres o a lo que tú realmente deseas. Prestas atención a lo que los otros quieren o lo que otros te han dicho que es bueno y pierdes tu esencia como ser humano. Mm. Yo el único tip o consejo que podría dar a una persona, y es verdad que en muchos casos, nunca es tarde, porque ese impulso es muy fuerte, es muy poderoso, es algo interno que tenemos, yo le llamo motivus, que viene del latín de movere, de lo que te mueve, que de alguna manera atiendas a eso que te mueve, Mm. porque desde ahí nace el impulso de la curiosidad. Y el impulso de la curiosidad es lo que te lleva al aprendizaje natural. Y el aprendizaje natural, Ignasi, es al final lo que te lleva a la excelencia. No hay un solo empresario, no hay un solo artista, no hay una sola persona feliz en el mundo que no haya seguido su impulso natural de aprender en base a la curiosidad propia. Ninguno, ninguno. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo a alguien, haz eso. Haz eso, busca, rebusca si es que lo has perdido porque lo has dejado hace mucho tiempo, pero está ahí, porque eso no puede apagarse nunca. Un ser humano vivo lo tiene, aunque sea con una mecha, digamos, con una llama muy pequeñita, pero en cuanto la encuentras, pues ese fuego empieza a surgir y tú eres capaz de poder dirigir tu curiosidad hacia y tu curiosidad desde ahí, el aprendizaje natural volverá y entonces serás excelente o extraordinario en aquello en lo que te dediques. Claro. Bueno, muy interesante, aparte en los días que estamos viviendo, en que parecen que ser una víctima es casi una virtud, pues yo creo que este es el mensaje contrario, ¿no? De dar tu mejor versión, sea cual sea el escenario en que te encuentres. Y esto es posible porque al final pues está dentro de nosotros, como bien dices. Antes de que cierre y despida la audiencia, no sé si quisieras añadir algo, Leonardo. No, nada, simplemente darte las gracias, Ignasi. Hacía tiempo de verdad que tenía ganas de que me entrevistaras. Me lo Ok. dijiste aquella vez en Viena. Y nada, que nada, me lo he pasado muy bien. Y bueno, y si ves que si tú vieras que me he excedido demasiado en la estratosfera de las ideas filosóficas que andan por mi cabeza, pues algún día podemos tener algo un poco más bajado a tierra, pero bueno, esto es lo que me salió ahora.
No, buenísimo. Y si sale así, es que tenía que salir así, e incluso te emplazo a hacer una reedición porque yo creo que ha estado muy bien. Y el tema da para seguir macerándolo y seguir empapándote, porque yo creo que es interesante. Espero que también que le haya interesado a la audiencia. Dejaré el link del libro de Self Management aquí en la descripción por si alguien quiere saber más de Leo. Excelente. Leo, gracias por tu tiempo, gracias por el conocimiento y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hasta luego.